El hospital en cuarentena. Estaba allí solo para una revisión de rutina, un trámite que planeaba terminar rápido antes de ir al trabajo. Los hospitales siempre me daban mala espina y aquella vez el Hospital General de la ciudad se sentía más desolado de lo habitual. Algo en el aire era extraño, denso. Los pasillos parecían más oscuros de lo normal, el silencio demasiado absoluto. Esperaba a que llamaran mi nombre cuando de repente comenzaron a escucharse susurros inquietos entre el personal. Miré a mi alrededor, notando a otros pacientes que también estaban esperando, todos con la misma expresión de fastidio por el retraso. Entonces, una alarma ensordecedora rompió el silencio, seguida de un anuncio en los altavoces. Atención. Se ha activado un protocolo de cuarentena. Ninguna persona debe abandonar el edificio. Por favor, diríjanse a las áreas designadas. Los murmullos se transformaron en gritos y preguntas. Algunos intentaron salir, pero las puertas automáticas se cerraron de golpe, con un sonido metálico que resonó por todo el hospital. La desesperación creció en el ambiente mientras el eco de la alarma parecía adentrarse en nuestros huesos. Decidí no perder la calma. Me acerqué a una enfermera para intentar entender qué estaba pasando, pero ella me miró con una expresión de puro terror. ¿Qué ocurre?, pregunté, aunque el miedo empezaba a nublar mi voz. No lo sé. Solo, alguien fue mordido en la sala de emergencias. Hubo violencia, pero nadie nos dice qué hacer. La palabra mordido se quedó dando vueltas en mi mente. No podía entenderlo, pero la enfermera parecía genuinamente asustada. Comencé a caminar por el pasillo, buscando alguna explicación, alguna salida que aún estuviera abierta. Al girar la esquina, vi a un pequeño grupo de personas en la sala de espera de urgencias. Entre ellos, había un médico y un par de pacientes que miraban hacia el fondo del corredor, donde alguien yacía en el suelo, retorciéndose y gimiendo. La piel de esa persona tenía un tono gris verdoso, con manchas oscuras que parecían avanzar como si algo en su interior estuviera descomponiéndose rápidamente. «Retrocedan», gritó el médico, pánico evidente en su voz. Nadie se acerque a él, pero un hombre del grupo no lo escuchó. Quizás pensó que podía ayudar o simplemente no entendía la gravedad del asunto. Dio un paso adelante, estirando la mano hacia la persona en el suelo. En un movimiento rápido y brutal, el enfermo lo mordió en el brazo, desgarrando carne y tejido. El grito de dolor del hombre hizo eco por todo el hospital y el pánico estalló. Corrí en dirección contraria, junto con varios más, sin siquiera pensar. Las imágenes en mi mente iban demasiado rápido. Personas mordiendo a otras, la cuarentena, las puertas selladas. ¿Estaba atrapado en un brote de zombies? Aquello parecía irreal, pero los gritos y los sonidos de caos que me rodeaban no dejaban espacio para la duda. Me uní a un grupo de sobrevivientes que buscaban una salida en el ala norte del hospital, liderados por una mujer llamada Raquel, que parecía ser personal de seguridad. Ella mantenía la calma y nos daba instrucciones, aunque claramente estaba tan asustada como el resto. Este hospital no tiene acceso directo a la calle desde aquí. Las puertas principales están cerradas, nos explicó. Pero hay una escalera de incendios en el piso superior que tal vez esté abierta. Subimos por las escaleras, intentando mantenernos en silencio. De vez en cuando, los gemidos y gritos se acercaban y nos escondíamos en pequeñas salas y oficinas, rogando no ser descubiertos. Algunos en el grupo comenzaban a perder el control, sollozando y murmurando que nunca saldríamos de allí con vida. Al llegar al tercer piso, nos encontramos con una puerta que daba a la escalera de incendios. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. «No puede ser», susurré, mirando desesperado a Raquel. Ella intentó forzar la cerradura con una tarjeta de acceso que llevaba, pero no funcionaba. De repente, escuchamos pasos acercándose. Todos contuvimos la respiración, esperando no ser descubiertos. Nos escondimos detrás de unas camas y carritos de suministros, observando con terror cómo una figura caminaba tambaleándose por el pasillo, murmurando incoherencias y emitiendo gruñidos escalofriantes. Raquel me miró, sus ojos reflejando tanto miedo como decisión. «Vamos a intentarlo en el piso inferior. Tal vez haya otro acceso», murmuró. Nuestro grupo siguió descendiendo por los pisos del hospital con la esperanza de que alguna puerta nos llevara a la libertad.
Mientras tanto, más personas caían víctimas de esos seres que cada vez parecían ser más y más. Finalmente, llegamos al sótano. Este lugar era oscuro y húmedo y había un olor a descomposición que me revolvía el estómago. Caminamos a tientas, buscando una salida o cualquier indicio de ayuda. Fue entonces cuando encontramos una habitación con una enorme ventana de observación que daba a otra sala más pequeña. Dentro, había un hombre de bata blanca, con el rostro sereno y una carpeta en las manos. Nos miró y una leve sonrisa asomó en sus labios. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó, como si estuviera viendo una escena de una película que ya había visto antes. «Ayúdenos», gritó uno de mis compañeros. «Estamos atrapados y esas cosas nos están matando». El hombre simplemente nos observó y entonces, como si recordara algo importante, anotó algo en su carpeta. «Este hospital fue sellado por una razón. Deben quedarse dentro, es crucial para el experimento», dijo, en un tono que me heló la sangre. ¿Experimento? Raquel lo miró incrédula, acercándose a la ventana. «Para observar el comportamiento de los infectados y ver cómo reaccionan los sujetos de prueba», contestó él, tranquilamente. La ira y la desesperación se mezclaron en mí. Ese hombre, esa gente, nos habían usado como conejillos de indias. Nos habían dejado allí, sin ninguna posibilidad de escapar, para estudiar cómo reaccionaríamos mientras nos enfrentábamos a la muerte. Intenté romper la puerta para entrar en la sala de observación, pero era inútil, estaba blindada. El hombre simplemente nos observaba con una expresión que me enfermaba. Era como si estuviera disfrutando de nuestra desesperación. «No habrá rescate. No pueden salir», dijo finalmente, antes de girarse y alejarse por una puerta trasera, desapareciendo de nuestra vista y dejándonos solos en el sótano. El grupo estalló en gritos y golpes contra las paredes. El pánico y la desesperación nos consumían. Algunos comenzaron a llorar, otros a maldecir. La esperanza que habíamos guardado se desvaneció completamente. Poco después, las luces comenzaron a parpadear y un grupo de zombies apareció al final del pasillo. Habían seguido nuestro rastro hasta el sótano. Raquel tomó un tubo de metal que encontró y nos gritó que nos preparáramos para luchar. Sabíamos que no había salida, que esto era el fin. Pero en ese momento, una rabia indescriptible me invadió. No íbamos a dejar que ese hombre disfrutara de nuestro sufrimiento. Íbamos a pelear hasta el último aliento. Con un grito de desesperación y furia, cargamos contra ellos. La escena se convirtió en un torbellino de caos, sangre y desesperación. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después, solo el sonido de los gritos y el frío toque de la muerte acercándose cada vez más. Y en medio de la confusión, un pensamiento se me quedó grabado como un eco: este hospital no fue nuestra salvación, sino nuestra trampa. La granja aislada. La granja estaba apartada de todo, un viejo terreno que mi abuelo había construido hace décadas. Cuando la infección comenzó a esparcirse por las ciudades, no lo pensamos dos veces, reunimos lo que pudimos, llenamos el auto y escapamos, dejando atrás nuestro hogar. Mis padres, mi hermana pequeña y yo, sin saber si volveríamos a ver alguna vez el mundo como lo conocíamos. En la granja, el aire olía a pasto y tierra, el tipo de lugar que, ingenuamente, creíamos que la infección no alcanzaría. Al llegar, noté que mis padres intercambiaban miradas de alivio. Estábamos lejos de la ciudad y de los infectados. Aquellos que decían que el virus tenía una manera retorcida de retorcer la mente y el cuerpo hasta que no quedaba nada humano. Mi padre aseguraba que en el campo estaríamos seguros. La primera noche fue inquietantemente silenciosa. Nos instalamos en la vieja casa de madera y mi padre se aseguró de cerrar con llave cada ventana y puerta, aunque estaba convencido de que aquí no tendríamos problemas. Esa misma noche salí al patio para tomar un poco de aire y sentí algo extraño en el ambiente, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Los primeros días fueron bastante tranquilos. Nos organizamos rápidamente. Papá y yo nos ocupábamos de la tierra y los animales, mientras mamá y mi hermana cuidaban de la casa y preparaban la comida. Los recursos eran limitados, pero teníamos un pequeño campo de cultivo y algunos animales que nos proporcionarían alimentos básicos. El ganado era escaso,
algunas gallinas, 2 caballos viejos y un par de ovejas. Sin embargo, esa calma duró poco. Empezó con los caballos. Una mañana, mientras iba a darles de beber, noté que uno de ellos, Lucero, tenía la mirada perdida, opaca, como si algo se hubiera quebrado en su interior. Intenté acercarme, pero se apartó, sacudiendo la cabeza y bufando de forma agresiva, algo completamente inusual. Cuando intenté tocarlo, lanzó una mordida al aire. Eso nunca lo había hecho antes. Esa misma tarde, mamá mencionó que había escuchado ruidos en el corral de las ovejas. Se veían nerviosas, gruñendo entre ellas de forma inquietante. Papá nos tranquilizó, asegurando que probablemente eran solo nervios debido al cambio de ambiente, pero algo en su mirada denotaba preocupación. Los siguientes días, la situación empeoró. Una de las gallinas apareció muerta en el gallinero, con marcas profundas de mordiscos. Pensamos que tal vez había sido un zorro, pero cuando revisamos el corral esa noche, notamos algo aún más perturbador. Una de las ovejas, la más joven, tenía heridas en el hocico y la piel desgarrada en partes, como si algo la hubiera atacado. Pero el único animal cerca era otra oveja, que estaba cubierta de sangre. Intentamos mantener la calma, pero aquello no tenía sentido. Ovejas atacándose entre ellas, era antinatural. Mi hermana pequeña comenzó a llorar en medio de la noche. Decía que había escuchado gruñidos y susurros que venían desde afuera. Decía que los animales parecían hablar entre ellos. Al principio, pensamos que eran pesadillas. Pero una noche, mamá y yo escuchamos lo mismo. Un murmullo bajo y amenazador, como si algún animal nos estuviera observando desde la oscuridad, listo para atacar en cualquier momento. Papá decidió que deberíamos deshacernos de los animales enfermos. Era doloroso, pero necesario. Empezamos con Lucero, el caballo. Lo llevamos a un claro detrás de la casa y con un disparo en la cabeza terminó su sufrimiento. Sentí un escalofrío recorrerme, una sensación de que algo más estaba presente en el ambiente, acechándonos desde las sombras. Pero traté de sacarlo de mi mente. Esa noche, nos quedamos en el comedor, en silencio, esperando que la tensión disminuyera. Pero el ambiente se volvió aún más sofocante. Los gruñidos, los golpes y los rasguños en la puerta comenzaron nuevamente. Parecía que todos los animales en la granja estaban al borde de la locura. A la mañana siguiente, encontramos al último caballo muerto, y lo que vimos fue terrorífico. Estaba cubierto de mordeduras profundas y extrañas marcas que parecían arañazos. Como si hubiera sido atacado por algo mucho más fuerte de lo que podía imaginar. Fue entonces cuando papá nos reunió y nos contó su teoría: no estábamos a salvo aquí. La infección, lo que fuera que estaba destruyendo a la humanidad, había llegado hasta el campo, hasta nuestros animales. Pero ellos, a diferencia de los humanos, no se convertían en seres lentos y torpes. Los animales infectados parecían mantener su agilidad y fuerza, solo que ahora con una brutalidad desmedida. Decidimos que debíamos escapar, encontrar algún lugar más seguro. Cargamos la camioneta con lo poco que teníamos, listos para huir. Pero cuando intentamos encender el motor, descubrimos que alguien o algo había destrozado los cables del motor durante la noche. Papá intentó repararlo, pero nos dimos cuenta de que sería inútil. Estábamos atrapados. Los ataques comenzaron al anochecer. Se escuchaban pisadas y gruñidos afuera y ocasionales golpes en las ventanas. Los animales estaban rodeando la casa. Era aterrador pensar que aquellos seres, que alguna vez fueron dóciles y útiles, ahora buscaban nuestra destrucción. Pasamos la noche en vela, escuchando los sonidos, esperando el momento en que lograran entrar. Intentamos reforzar puertas y ventanas con muebles, pero sabíamos que no resistirían mucho tiempo si los animales se lanzaban contra ellas. Al amanecer, me aventuré a mirar por la ventana. Las ovejas y las gallinas infectadas se movían de forma errática, arañando la puerta y las paredes. No había escapatoria. Sabíamos que, tarde o temprano, nuestras defensas caerían. La última noche, los sonidos aumentaron en intensidad. Ya no eran solo ovejas y gallinas, algo más se movía en la oscuridad, algo grande y feroz. Sentí que estábamos siendo cazados. Podíamos escuchar las pezuñas golpeando contra el suelo, los gruñidos cada vez más cerca. No vamos a sobrevivir aquí, dijo mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Papá estaba pálido,
pero en su mirada se notaba la determinación de protegernos hasta el final. Nos entregó a cada uno un cuchillo y nos dijo que nos preparáramos para lo peor. La última barricada se dio al amanecer. Las criaturas, infectadas y desquiciadas, se lanzaron dentro de la casa, abalanzándose sobre nosotros con furia. No eran solo animales, eran bestias impulsadas por un odio inexplicable. Vi cómo papá intentaba defenderse, luchando con todas sus fuerzas, mientras mamá y mi hermana gritaban. En medio del caos, me di cuenta de que no había escapatoria. La última imagen que tengo es la de aquellos ojos vacíos, llenos de una furia animal, mientras avanzaban hacia mí. En ese instante, comprendí que la granja, aquel refugio en el que buscábamos seguridad, se había convertido en nuestra prisión mortal. La infección no solo se había extendido a los hombres. Había corrompido a la naturaleza misma y no había forma de escapar de su alcance. La mina sellada. No es la primera vez que bajo a la mina. El aire húmedo, el olor a polvo y la oscuridad son casi una segunda naturaleza para mí. Trabajar en este lugar es duro, pero nunca me había imaginado que el lugar al que le dediqué tantos años podría volverse una trampa mortal. El día comenzó como cualquier otro, un turno de noche más. Nos preparábamos para revisar una nueva sección que habíamos empezado a excavar. Estábamos a unos 100 metros bajo tierra cuando un fuerte ruido resonó en la distancia, algo similar a una explosión. Pensé que tal vez se había desprendido una pared o una roca, nada inusual. Los accidentes pequeños son comunes en una mina. Sin embargo, un par de horas después, algo empezó a sentirse extraño. Mis compañeros comenzaron a notar lo mismo. Parecía que el aire estaba más pesado de lo normal, aunque los sistemas de ventilación funcionaban correctamente. Nos movíamos despacio por los pasillos iluminados apenas por nuestras linternas, avanzando con cautela. Algunos de mis colegas tenían un aspecto algo pálido y parecían más cansados de lo normal. Pensé que tal vez se debía al polvo, pero había algo inquietante en sus miradas, algo que no había visto antes. Durante el descanso, noté que Luis, uno de los mineros más experimentados, tenía la mirada fija en un punto de la pared. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando intenté hablarle, apenas respondió, como si no me escuchara realmente. ¿Estás bien, Luis?, pregunté, sintiendo como una incomodidad se apoderaba de mí. Él me miró lentamente, sus ojos desenfocados. Apenas murmuró algo ininteligible antes de volver a clavar la vista en el vacío. Eso fue el principio. Poco después, notamos que otros dos compañeros, Mario y Jorge, parecían experimentar algo similar. Sus movimientos eran lentos, torpes, como si estuvieran atrapados en algún tipo de trance. Las horas pasaron y más mineros empezaron a mostrar los mismos síntomas. Algunos comenzaron a balbucear frases sin sentido, otros simplemente se sentaban en el suelo, respirando de forma pesada. Intentamos comunicarnos con el supervisor en la superficie, pero la radio solo emitía estática. Eso ya nos hizo sospechar que algo raro estaba ocurriendo. De repente, oímos otro estruendo en la distancia, pero esta vez más cerca. Sentimos el suelo temblar levemente bajo nuestros pies. Cuando intentamos movernos hacia la salida para verificar qué sucedía, un escalofrío recorrió mi espalda. La entrada principal estaba completamente sellada. En lugar de una salida, había un muro de rocas y tierra que parecía haber sido colocado de forma intencional. Aquello no podía ser solo un accidente. Alguien había bloqueado la entrada desde afuera. El pánico comenzó a cundir entre los que aún conservábamos la claridad mental. Nos mirábamos unos a otros, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Por qué alguien sellaría la entrada? ¿Nos habían dejado aquí a propósito? Fue entonces cuando escuchamos los gritos. Venían desde el fondo de la mina, un sonido gutural, lleno de desesperación y terror. Corremos hacia el origen del ruido y encontramos a uno de nuestros compañeros, Juan, de pie sobre otro minero que apenas se movía. La imagen nos dejó helados. Juan se abalanzaba sobre él, con los ojos inyectados de sangre, mientras desgarraba la piel de su víctima con las manos. «Juan», grité, intentando detenerlo, pero no respondió. Sus movimientos eran descoordinados, pero rápidos y violentos.
Parecía más un animal que un hombre. Varios compañeros trataron de separarlo, pero fue inútil. Juan arremetía contra cualquiera que intentara acercarse, gruñendo y mostrando los dientes. Logramos arrastrarlo y encerrarlo en una sala de herramientas, dejando que su cuerpo golpeara las paredes en un intento salvaje de liberarse. Algunos de nosotros empezaron a murmurar que estaba infectado, que quizás había inhalado algún gas tóxico en la mina, algo que lo había vuelto demente. Pero mientras observaba su mirada vacía y la ferocidad con la que golpeaba la puerta, no podía dejar de pensar en otra cosa. Aquella escena no parecía normal. La paranoia comenzó a extenderse entre nosotros. Los murmullos de infecciones y virus nos hicieron temer lo peor. Nos encontrábamos en la oscuridad, sin manera de contactar con el exterior, con una puerta bloqueada y un compañero que había perdido la razón y que, al parecer, solo quería hacernos daño. Algunos sugirieron cavar un túnel alternativo para escapar, pero eso llevaría días, y la situación dentro de la mina empeoraba a cada momento. Con el paso de las horas, otros empezaron a mostrar los mismos síntomas que Juan. Primero, un ligero temblor en las manos. Luego, las miradas perdidas, como si algo en ellos se desconectara de la realidad. Y finalmente, la violencia. Atacaban a cualquiera que estuviera cerca, intentando morder y desgarrar carne. Me di cuenta de que el problema se estaba esparciendo, como si de una plaga se tratara. Aquellos que no habían sido afectados aún se mantenían cerca, intentando ayudarse entre sí, pero sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que el pánico nos dominara. En aquel momento, la idea de cavar una salida alternativa parecía ridícula. Incluso si pudiéramos cavar hasta salir, ¿qué nos esperaría afuera? Al tercer día, éramos pocos los que aún podíamos pensar con claridad. Nos manteníamos en un grupo pequeño, escondidos en una sección apartada de la mina. Escuchábamos los gruñidos y los golpes constantes en las paredes y puertas a nuestro alrededor. Los infectados deambulaban sin rumbo, pero al oír cualquier sonido o percibir cualquier movimiento, se lanzaban con una rabia animal. Entre nosotros estaba Manuel, un hombre reservado que había trabajado en la mina durante décadas. Me confesó algo escalofriante: había escuchado rumores de que la empresa estaba realizando experimentos encubiertos en la mina, pruebas con nuevos productos químicos para reducir costos. No había pruebas, solo rumores, pero en ese momento, cualquier explicación parecía válida. Fue entonces cuando comprendimos que alguien había sellado la entrada con un propósito claro. Estábamos siendo observados, estudiados, mientras luchábamos por sobrevivir en condiciones inhumanas. Los experimentos de los que hablaba Manuel no eran solo rumores, éramos las ratas de laboratorio en un experimento de control y supervivencia. La situación empeoró. La luz de nuestras linternas comenzaba a fallar y el aire estaba viciado. Podíamos sentir el hedor de la muerte y la enfermedad impregnando cada rincón. Algunos de mis compañeros ya no resistían más, se desmoronaban, lloraban y caían en un estado de desesperación absoluta. El silencio se rompía solo por el sonido de pasos tambaleantes y gruñidos de los infectados. Intentamos hallar otra salida, cualquier túnel o grieta que nos llevara al exterior, pero todo estaba bloqueado. Alguien había tomado la precaución de sellar cada posible punto de escape. No había escapatoria. Mientras la última linterna parpadeaba, miré a mis compañeros a los ojos. Sabíamos que era el final. Cada uno de nosotros llevaba el temor en el rostro y la certeza de que no sobreviviríamos. Los infectados nos rodeaban, esperando el momento en que la oscuridad fuera absoluta para lanzarse sobre nosotros. Mi última memoria es la de aquella oscuridad envolviéndonos y el sonido de gruñidos acercándose, cada vez más intensos. Sabíamos que, cuando la luz se extinguiera por completo, seríamos devorados, o peor aún, convertidos en aquellas criaturas sin voluntad. Ahora entiendo la verdad aterradora: nunca se trató de un accidente, sino de un plan meticulosamente orquestado. La mina no era solo una fuente de riqueza mineral. Era un laboratorio de muerte, una trampa mortal diseñada para convertirnos en seres despojados de humanidad. Y en el momento en que la última chispa de luz se apagó, supe que nuestra historia terminaría aquí, en la oscuridad, enterrados vivos en el silencio absoluto, mientras la muerte se acercaba en forma de aquellos que alguna vez fueron nuestros compañeros. La trampa en el refugio.
El sonido de las pisadas resonaba por el oscuro pasillo mientras avanzábamos cautelosamente. Éramos 5, moviéndonos juntos como un solo ser, cada uno aferrado a la esperanza de encontrar un lugar seguro en este mundo caótico. El refugio era nuestra última esperanza, después de semanas huyendo de hordas de muertos vivientes y lidiando con la escasez de suministros. Las señales en la carretera que prometían un refugio seguro eran como un destello de esperanza en medio de una oscuridad sin fin. La entrada al refugio era discreta, casi camuflada en medio del bosque, con un solo letrero en pintura roja: refugio, bienvenidos. Algo en el mensaje me inquietaba, pero la voz de Alex, nuestro líder improvisado, me sacó de mis pensamientos. Vamos, esto es lo mejor que tenemos. Mejor que morir afuera. Las puertas del refugio se abrieron automáticamente, revelando un interior limpio, casi aséptico. No había rastro de sangre, escombros o signos de lucha, lo que resultaba extraño en un mundo donde cualquier espacio seguro siempre mostraba señales de defensa. Mis sentidos se dispararon. La tranquilidad en el refugio era antinatural, como si nada en su interior hubiera sido tocado por la catástrofe exterior. Nos aventuramos más adentro, y pronto llegamos a lo que parecía una sala común. Había estanterías llenas de suministros, camas ordenadas y una cocina equipada. Parecía un lugar ideal para sobrevivir. Este sitio es perfecto, ¿verdad?, dijo Lisa, una de nuestras compañeras, con un alivio visible en su rostro. No parece que haya nadie más. Pero eso es precisamente lo que me preocupa, respondí. ¿Por qué está tan vacío? ¿Y por qué tan limpio? Lisa me miró, confundida, pero la expresión de Alex me hizo saber que compartía mi desconfianza. No obstante, con un gesto de cansancio, se encogió de hombros. Probablemente fue evacuado. Tal vez solo tuvimos suerte de ser los primeros en encontrarlo. Nos acomodamos en la sala, agotados y hambrientos. Finalmente, sentí que podía relajarme, aunque solo fuera un poco. Pero mientras exploraba el refugio, vi algo que me puso en alerta de inmediato: varias cámaras de seguridad escondidas discretamente en las esquinas. No me parecía que alguien las estuviera monitoreando, pero me resultaba extraño que estuvieran ahí. ¿Para qué tantas cámaras en un refugio abandonado?, pensé, inquieto. Decidí no decir nada a los demás, al menos por ahora. Tal vez estaba siendo paranoico, viendo peligros donde no los había. Sin embargo, mi tranquilidad se desmoronó por completo cuando vi una puerta al fondo del pasillo con un gran letrero que decía: prohibido el acceso. La curiosidad me superó, y con cautela, me acerqué. La puerta estaba cerrada con llave, pero al acercar el oído, escuché un sonido leve, como un gemido bajo, casi un murmullo. Rápidamente, me aparté, mi piel erizada por la sensación de que algo oscuro se ocultaba tras esa puerta. Durante las siguientes horas, traté de ignorar el mal presentimiento que me embargaba. Alex y los demás parecían relajados, riendo y disfrutando de la comida que habíamos encontrado en el almacén. Todos estábamos agotados, y finalmente, caímos dormidos en las literas. Sin embargo, algo me despertó en medio de la noche. Era un sonido metálico, como un mecanismo activándose. Me incorporé, confundido, y vi que Alex estaba despierto también, mirando hacia la puerta de la sala común con una expresión de alarma. ¿Escuchaste eso?, me susurró. Asentí, y juntos nos acercamos a la puerta con cautela. Al asomarnos al pasillo, vimos figuras moviéndose en la oscuridad y mis peores temores se hicieron realidad. Los científicos estaban allí, moviéndose con sigilo. Llevaban batas blancas y máscaras, sus rostros ocultos en la penumbra. Uno de ellos hablaba en voz baja y alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Los sujetos han llegado. Activa el protocolo de monitoreo. Alex y yo retrocedimos rápidamente, pero antes de que pudiéramos hacer algo, un fuerte chirrido resonó en todo el refugio y unas puertas metálicas descendieron en todas las salidas. Estábamos encerrados. Lisa y los demás se despertaron, alarmados, y pronto el pánico se apoderó de todos nosotros. Intentamos abrir las puertas, pero era inútil, estábamos atrapados. En ese momento, una voz resonó en los altavoces del refugio. Bienvenidos al refugio experimental. Su cooperación es apreciada. Por favor, permanezcan en sus lugares y no intenten escapar. Cualquier intento de huida será castigado. La voz era fría, carente de emoción. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros.
Intentamos buscar una salida desesperadamente, pero todas las puertas estaban cerradas. De repente, escuchamos el sonido de algo arrastrándose, seguido de gemidos guturales. Era un sonido que había aprendido a reconocer demasiado bien. «Los zombies, ¿qué están haciendo?», preguntó Lisa, su voz temblorosa. «¿Nos han traído aquí para usarnos como conejillos de indias?». Alex apretó los puños y en sus ojos vi la ira y el miedo luchando por el control. «No vamos a morir aquí», dijo, su voz firme. «Si esos desquiciados piensan que vamos a quedarnos quietos, están muy equivocados». Empezamos a buscar algún objeto que pudiera servir como arma. Encontramos algunas tuberías sueltas y una caja de herramientas. La idea era simple: si teníamos que enfrentarnos a los zombies, al menos lo haríamos armados. El tiempo pasaba y el sonido de los gemidos se hacía cada vez más cercano. Al fin, uno de los científicos apareció frente a nosotros, flanqueado por 2 guardias armados. Nos miró y aunque su rostro estaba cubierto por una máscara, pude ver la sonrisa sádica en sus ojos. «¿Creen que pueden escapar?», dijo con voz burlona. «Llevamos mucho tiempo esperando sujetos como ustedes». Lisa gritó y se lanzó hacia él con una de las tuberías, pero antes de que pudiera alcanzarlo, los guardias le dispararon y cayó al suelo. Nos quedamos petrificados, viendo cómo su cuerpo quedaba inmóvil. En ese momento, entendí que no había salida. Estábamos a merced de estos monstruos y no podíamos hacer nada para detenerlos. Los zombies comenzaron a entrar en la sala, atraídos por el ruido y el olor a sangre. Nos rodearon y el científico simplemente se alejó, observando con una satisfacción retorcida cómo nos quedábamos sin opciones. Alex y yo intentamos luchar, pero pronto entendimos que era inútil. Mi último pensamiento, antes de que todo se oscureciera, fue que habíamos caído en la trampa perfecta, orquestada por aquellos que nos consideraban menos que humanos, experimentos sin valor en su cruel juego. La sala común era ahora una pesadilla. El cuerpo de Lisa yacía en el suelo, inerte, y los gemidos de los zombies resonaban cada vez más cerca. Nos quedamos congelados unos instantes, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Ese científico y sus guardias nos observaban como si fuéramos simples animales, y yo pude ver en sus ojos una mezcla de desprecio y entusiasmo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Alex, apretando con fuerza la tubería que sostenía en las manos. La voz en los altavoces volvió a resonar. «La fase de observación ha comenzado. Por favor, intenten sobrevivir el mayor tiempo posible. Cada minuto cuenta en nombre de la ciencia». Las palabras se sentían como un veneno en mis oídos. No éramos sobrevivientes, éramos ratas en un laberinto mortal, y estos científicos estaban aquí para estudiar nuestras reacciones. Alex y yo nos miramos y sin decir nada acordamos que nuestra única opción era luchar o morir. Intentar escapar parecía imposible, pero al menos no íbamos a quedarnos allí esperando nuestra muerte. «Tenemos que salir de esta sala, ahora», grité. Caminamos de espaldas, tratando de mantener la distancia con los zombies que avanzaban lentamente hacia nosotros. Los demás nos siguieron, aterrados y en silencio. Nos dirigimos a un pasillo angosto y al doblar la esquina, nos encontramos con una escalera que descendía aún más en el refugio. Aún dudábamos, pero no había otra opción. Bajar era nuestra única salida. A medida que descendíamos, el ambiente se volvía más oscuro y húmedo. Las luces parpadeaban, creando sombras ominosas en las paredes. Llegamos a un nivel inferior donde encontramos una serie de puertas de metal alineadas a ambos lados del pasillo, algunas abiertas y otras cerradas. Uno de los chicos, un joven llamado Miguel, entró en una de las salas abiertas en busca de algo útil. Al seguirlo, nos dimos cuenta de que la sala estaba llena de jaulas manchadas de sangre seca y con restos de carne pegada en las barras. La visión me revolvió el estómago. «Aquí experimentaron con personas», murmuró Miguel, horrorizado. Antes de que alguien pudiera decir algo, una alarma empezó a sonar en todo el refugio. Un mensaje automático se activó en los altavoces. «Protocolo de cuarentena activado. Bloqueo de seguridad en 3, 2, 1». El sonido de las puertas cerrándose retumbó en el refugio, y supimos que nos habían atrapado en ese nivel inferior. Cada paso que dábamos parecía llevarnos a una nueva trampa. De repente, las luces se apagaron por completo, dejándonos en la penumbra.
Solo teníamos la linterna de uno de los sobrevivientes para guiarnos. Tenemos que encontrar otra salida, dijo Alex, intentando mantener la calma, aunque su voz traicionaba el miedo creciente. Empezamos a explorar el piso, buscando algún punto débil en el sistema de seguridad. Encontramos una pequeña sala de mantenimiento que parecía contener un sistema de ventilación que subía hasta los pisos superiores. Miguel, siendo el más delgado, fue el primero en introducirse en el conducto, con la esperanza de que nos llevaría hacia una salida. Sin embargo, apenas había avanzado unos metros cuando escuchamos un grito desgarrador. «Miguel», gritó uno de los chicos, desesperado. Nadie podía ver lo que le había ocurrido, pero pronto entendimos que no era seguro seguirlo. Algo en el sistema de ventilación había sido modificado para atacarnos, como si el refugio mismo estuviera vivo, anticipando nuestros movimientos y sellando cada posibilidad de escape. Desesperados y sin opciones, nos escondimos en una sala lateral y bloqueamos la puerta con todas nuestras fuerzas. Afuera, los pasos de los zombies y las risas de los científicos resonaban en el pasillo, sabiendo que tarde o temprano nos encontrarían. ¿Por qué?, susurró uno de los sobrevivientes, llorando. ¿Por qué harían esto? En mi mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Habíamos sido traídos aquí, a propósito, y no éramos los primeros. El refugio, con sus trampas y sus zombies, había sido creado como un experimento retorcido para ver cómo las personas reaccionaban al límite de la supervivencia. Los zombies no eran solo una amenaza, eran parte de un juego siniestro en el que éramos los ratones en un laberinto de muerte. La puerta empezó a crujir. Sabíamos que no resistiría mucho tiempo. Las miradas de todos reflejaban el mismo pensamiento: habíamos perdido. No había forma de escapar de este infierno subterráneo. Si nos van a llevar, al menos que no se salgan con la suya, murmuró Alex, decidido. Con un esfuerzo final, nos preparamos para enfrentar a quienes entraran. La puerta se abrió de golpe y el científico que había estado monitoreándonos desde el principio se paró en el umbral, acompañado de sus guardias armados. Nos apuntaron con sus armas y la frialdad en sus miradas era más aterradora que cualquier zombi. No tienen que luchar, dijo el científico, con una voz casi paternal. Solo acepten su destino. Su sacrificio servirá a un propósito mayor. La ironía de su declaración me enfureció y sin pensarlo, me lancé hacia él, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salir de ese lugar, aunque fuera en pedazos. Sentí un golpe en mi pecho y luego un dolor que me dejó sin aire. Caí al suelo, mis fuerzas desvaneciéndose mientras el mundo se volvía borroso. Mi última visión fue la sonrisa del científico, mientras decía, en un susurro que apenas pude oír: gracias por su cooperación. El brote en el metro. El vagón se sacudió con violencia, arrancándome de mi ensueño. Eran las 7:35 de la mañana y la rutina seguía siendo un monstruo en el que me dejaba devorar a diario. La mayoría de las caras alrededor de mí lucían tan somnolientas como la mía. Era un trayecto más de tantos en el estrecho túnel subterráneo de la línea 5, de camino al trabajo. Algo no estaba bien. La sacudida había sido más intensa de lo habitual. Miré a mi alrededor y noté que otros pasajeros intercambiaban miradas de incomodidad. Los sonidos de las ruedas del tren al rozar los rieles se apagaron repentinamente, dejando un silencio abrumador que resonaba en el vagón. Entonces, una voz en los altavoces rompió el silencio. Estimados pasajeros, el servicio se ha detenido temporalmente debido a problemas técnicos. Por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. Miré el reloj. Estábamos a mitad de camino entre las estaciones de San Pedro y Alameda, y bajo tierra no había absolutamente nada más que oscuridad a nuestro alrededor. Me sentí atrapado, sofocado, y no pude evitar inquietarme al ver que las luces comenzaron a parpadear débilmente. 5 minutos pasaron, y luego 10. El murmullo de conversaciones nerviosas fue creciendo entre los pasajeros. Un hombre de traje sacó su teléfono, pero tan pronto como lo hizo, lanzó un suspiro exasperado. No hay señal, murmuró en voz alta. Los demás comenzaron a sacar sus teléfonos también, y como era de esperarse, nadie tenía señal allí abajo. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Venía desde el siguiente vagón.
Me levanté, intentando asomarme a través de la pequeña ventanilla de la puerta de conexión, pero la opaca oscuridad al otro lado apenas me dejó ver siluetas en movimiento. Otros pasajeros se acercaron, curiosos o alarmados, sus rostros reflejando la misma tensión que sentía en el pecho. De repente, otro grito, esta vez más cercano. Esta vez todos lo escucharon. Era un grito de puro horror y recorrió el vagón como un relámpago helado. La gente comenzó a retroceder, algunos buscando desesperadamente una salida que sabían que no existía. El tren se sacudió de nuevo, y la puerta que conectaba los vagones se abrió lentamente, revelando a una mujer que tropezaba hacia nosotros. Su ropa estaba desgarrada, el rostro cubierto de arañazos y sus ojos desorbitados reflejaban un miedo inhumano. ¡Ayuda!, gritó, extendiendo la mano hacia nosotros. No saben lo que está pasando. Vienen por nosotros. La multitud en el vagón se congeló, confundida y aterrorizada. Algunos intentaron consolarla, otros retrocedieron, pero entonces alguien detrás de la mujer se movió bruscamente y la derribó al suelo. Era un hombre. O al menos, eso parecía. Su piel era grisácea, sus ojos estaban completamente vacíos y avanzaba con movimientos lentos pero decididos. La mujer en el suelo gritaba y trataba de alejarse, pero él la sujetó y, ante nuestra mirada horrorizada, hundió los dientes en su cuello. El caos explotó en un instante. La gente gritaba, empujaba y golpeaba las paredes del vagón, desesperada por escapar. Yo me encontraba en medio de esa pesadilla, incapaz de moverme mientras observaba cómo el hombre devoraba a la mujer frente a todos. Cuando se levantó, sus ojos nos buscaron y pronto se dirigió hacia nosotros. Nos echamos hacia atrás, algunos logrando empujar las puertas del otro lado. Corrí hacia la salida junto a un grupo de personas que parecía tan aterrada como yo. Nos movíamos de vagón en vagón, cada vez más hacia el final del tren, pero pronto nos dimos cuenta de que los infectados estaban por todas partes. El brote se estaba extendiendo rápidamente y no había señales de ayuda ni de escape. Una voz interrumpió el estruendo de gritos y golpes. Los altavoces se encendieron nuevamente, esta vez con un tono burlón, casi sádico. Pasajeros de la línea 5, este es un anuncio importante, dijo la voz fría y distante. Son parte de un experimento social. Se ha liberado un patógeno en el tren, y estamos evaluando la respuesta de los sujetos en situaciones extremas. Permanezcan en sus asientos y enfrenten su destino con dignidad. Una explosión de incredulidad y furia estalló en el vagón. Algunos comenzaron a golpear las cámaras, a gritar insultos, y otros lloraban desconsoladamente. Me encontraba entre aquellos que no sabían si gritar o correr, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría en cualquier momento. Seguimos corriendo, cruzando vagones con cada vez más infectados a nuestras espaldas. Cada vagón era una trampa, no había salida. Nos habían encerrado en una jaula mortal y sabíamos que no teníamos escapatoria. Finalmente, llegamos al último vagón y allí vimos una señal de esperanza, una puerta de emergencia. Desesperados, intentamos abrirla, pero estaba sellada desde el exterior. Algunos de mis compañeros de infortunio comenzaron a golpearla, rogando, mientras otros se echaban a llorar, derrotados. En ese momento, entendí que no nos dejarían salir, que todo había sido una trampa diseñada para ver hasta qué punto llegaríamos por sobrevivir. Sentí una mano fría sobre mi hombro. Giré lentamente y vi el rostro descompuesto de uno de los infectados acercarse a mí, sus ojos vacíos y su boca abierta en una mueca de hambre inhumana. El último pensamiento que cruzó por mi mente fue que el experimento había cumplido su propósito y que nosotros, los participantes involuntarios, no éramos más que presas en una cacería cuidadosamente orquestada. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.